A finales de los 1970 apareció un nuevo tipo de jet que prometía cambiarlo todo. No se parecía a nada de lo anterior. Era el F-16 y redefinió cómo podría verse la superioridad aérea. Era más rápido y ágil, construido para superar cualquier cosa en su camino. En los años 70, la Guerra Fría aún estaba en ebullición, con las superpotencias acumulando sus arsenales y avanzando en su tecnología. Los Estados Unidos tenían formidables luchadores como el F-4 Fantasma y el F-15 Águila, pero había varios problemas. Eran pesados, complejos e increíblemente caros de producir. Estos jets eran poderosos, sí, pero no eran los más ágiles o rentables. Estaban diseñados para dominar, para disparar a los enemigos desde lejos y para llevar radar avanzado y misiles. Pero a veces la fuerza bruta por sí sola no es suficiente. Lo que se necesitaba era un luchador ligero y rentable, algo más rápido, más pequeño y aún capaz de llevar armas avanzadas. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos inició el programa de luchadores ligeros en 1972 para explorar nuevos conceptos. En su núcleo, el programa Lightweight Fighter era extremadamente competitivo. Varios fabricantes presentaron sus diseños, pero solo dos destacaron en la fase final: General Dynamics IF-16 y el Northrop IF-17. Ambos aviones fueron diseñados con la teoría de maniobrabilidad energética en mente, una filosofía de diseño que priorizaba la velocidad y la agilidad en el combate aéreo. Cada avión fue concebido para ser rápido, ágil y capaz de ganar combates aéreos a través de una maniobrabilidad superior en lugar de potencia bruta. Pero, mientras los conceptos eran similares, los diseños tenían diferencias cruciales. El ET-F-16 era un jet de un solo motor que enfatizaba la agilidad, mientras que el ET-F-17 era un diseño de dos motores que enfatizaba el rendimiento. En una competencia de vuelo, rápidamente quedó claro que el ET-F-16 supera a su competidor en agilidad bruta debido a su revolucionario sistema de vuelo por cable, que reemplazó los controles mecánicos tradicionales con electrónicos. Esto permitió una mayor precisión en el vuelo, permitiendo al EF-16 ejecutar maniobras complejas que los pilotos solo habían imaginado anteriormente. El factor decisivo a favor del E-F-16 fue su menor costo. El diseño de un solo motor del EF-17 era más asequible de producir y mantener que el de dos motores, permitiendo a Estados Unidos desplegar el avión en mayor cantidad, que era precisamente el objetivo del programa Lightweight Fighter. El EF-16 fue oficialmente designado como el F-16 Fighting Falcon y comenzó la producción en masa. No solo el F-16 cumplió con las necesidades del ejército de los Estados Unidos, sino que también atrajo rápidamente el interés de los aliados de la OTAN, lo que llevó a un consorcio de naciones a firmar contratos para comprar el avión, consolidando aún más su lugar en el mercado. Aunque el EF-17 perdió la competencia, se desarrolló en el FA-18 Hornet. El diseño del F-16 fue revolucionario. A diferencia de muchos predecesores, no se construyó solo para ser rápido o fuertemente armado. Fue diseñado para hacer que el piloto se sienta casi uno con la máquina. Cada detalle de este caza fue diseñado pensando en el piloto para hacerlo una extensión del piloto. Una característica destacada era su visibilidad desde la cabina. Los diseñadores optaron por una cabina de burbuja, una cúpula clara y sin costuras que ofrecía una visibilidad de 360 grados, un cambio total de juego en las situaciones de combate aéreo. Antes del F-16, los pilotos tenían que lidiar con vistas restringidas, estirando el cuello para vislumbrar a los adversarios. Pero los pilotos del F-16 tenían una línea de visión clara en casi todas las direcciones. Esto marcó una gran diferencia en el combate aéreo, donde una visión de fracción de segundo podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Luego estaba la agilidad del F-16, una característica que se volvió legendaria.
El F-16 era ligero, elegante y aerodinámico, diseñado para ser receptivo y rápido, capaz de ejecutar giros ajustados y maniobras repentinas que dejaban a sus oponentes luchando por mantenerse al día. Pero quizás el aspecto más revolucionario del diseño del F-16 fue su sistema de control por cable. Esta fue la primera vez que un caza operativo utilizó esta tecnología, reemplazando los controles mecánicos tradicionales con un sistema digital que traducía las entradas de los pilotos en señales electrónicas. Esto permitió al F-16 realizar maniobras más agudas que una aeronave tradicional. El sistema Fly-by-Wire hizo al F-16 increíblemente receptivo, permitiendo a los pilotos llevar la aeronave al límite absoluto de lo posible, sin preocuparse por perder el control. El historial de combate del F-16 se lee casi como un currículum para el jet de combate ideal. Desde sus primeros días, este avión no solo funcionó, sino que sobresalió. El F-16 no era solo confiable, se hizo conocido como uno de los aviones más versátiles jamás construidos, ganándose una reputación como el caza que podía hacerlo todo. Ya sea en combate aéreo o en misiones de ataque terrestre, el F-16 estaba allí, demostrando una y otra vez por qué valía cada centavo gastado en su desarrollo. En enfrentamientos en todo el Medio Oriente, superó constantemente a las aeronaves rivales. El F-16 rápidamente acumuló un impresionante historial de combate. Pero el éxito del F-16 no se detuvo con los Estados Unidos. Este luchador trascendía fronteras. Los aliados de la OTAN adoptaron rápidamente el F-16, reconociendo su inigualable asequibilidad y efectividad. Pronto países de todo el mundo, desde Bélgica y Dinamarca hasta Corea del Sur e Israel, estaban entrenando a pilotos para volar sus propias flotas de F-16. Cada nación que adoptó el F-16 lo adaptó para satisfacer sus necesidades de defensa únicas. Para algunos, se convirtió en un caza de defensa primario, mientras que otros lo usaron para bombardeos tácticos o como un caballo de batalla en misiones internacionales conjuntas. La versatilidad del F-16 lo volvió indispensable. Se volvió tan universalmente amado que se ganó el apodo de El Luchador para el Mundo. No fue solo por su destreza en combate o innovación tecnológica. Fue porque el F-16 demostró ser un jet en el que las naciones podían confiar, un luchador que era tan efectivo en combate como práctico para mantener. En el campo de batalla que evoluciona rápidamente hoy en día, el F-16 es algo así como un ícono navegando en un área para la que nunca fue diseñado originalmente. Cuando primero tomó los cielos, el F-16 fue una maravilla. Ágil, confiable y lleno de tecnología de vanguardia que lo distinguía. Pero el combate moderno no es el mismo que en los años 70. Y aunque el F-16 aún se mantiene por sí solo, es difícil ignorar los desafíos que enfrenta contra una nueva generación de amenazas y competidores. Cuando se trata de agilidad y versatilidad, el F-16 sigue siendo impresionante. En manos de un piloto hábil, sigue siendo un adversario mortal, capaz de superar en maniobras a muchos jets contemporáneos. Ha visto innumerables mejoras a lo largo de los años, sistemas de radar avanzados, aviónica mejorada y armamento más inteligente que lo han mantenido relevante, y para algunas misiones que requieren precisión de velocidad y adaptabilidad, el F-16 sigue siendo uno de los mejores, pero hay límites para cuánto puede avanzar una plataforma envejecida en un mundo cada vez más dominado por la tecnología de sigilo. La falta de capacidades de sigilo del F-16 resalta como una desventaja evidente. Los últimos cazas de quinta generación, que son el F-35, están diseñados para evadir la detección de radar, lo que les da una ventaja masiva en entornos donde el sigilo es esencial. El F-16, con su marco tradicional y falta de materiales que absorben el radar, simplemente no puede desaparecer de las pantallas enemigas de la misma manera. Entonces, ¿dónde deja eso al F-16? A medida que las prioridades militares han cambiado en los últimos años, el F-16 se ha encontrado en una posición extraña.
aún valioso, pero ya no es la pieza central de la estrategia aérea moderna. El F-16 se ajustaba perfectamente a las necesidades de su época cuando se desarrolló por primera vez. La Guerra Fría requería un caza asequible y flexible capaz de enfrentar diversas amenazas. Pero hoy las estrategias de defensa están evolucionando y con ellas el papel del F-16 se ha vuelto menos claro. Uno de los mayores cambios ha sido hacia aviones furtivos de roles múltiples. Aviones de combate como el F-35 ya no están diseñados con una única misión especializada en mente. Están destinados a ser un comodín para todo. El F-35 fue desarrollado como reemplazo para varios roles, no solo uno. En el ejército de los Estados Unidos, se suponía que debía asumir las misiones de superioridad aérea y ataque que una vez tuvo el F-16, mientras también reemplazaba al A-10 en el apoyo aéreo cercano y al F-A-18 en operaciones de portaaviones. Luego está el auge de los sistemas aéreos no tripulados. Los drones pueden realizar muchas de las funciones de reconocimiento y ataque que antes eran dominio de los cazas tripulados como el F-16, a menudo a una fracción del costo y riesgo. A medida que los drones se vuelven más avanzados y capaces, están asumiendo cada vez más misiones que antes eran exclusivas de los cazas tripulados, empujando la demanda de cazas tradicionales más antiguos a un lado. La tecnología emergente también exige capacidades multirol. Un dominio donde los cazas más nuevos como el F-35 brillan. Estos aviones no solo se tratan de superioridad aérea, son plataformas para la guerra electrónica, la recopilación de inteligencia y los ataques de precisión. El F-16, versátil como es, simplemente no fue diseñado para integrar todas estas funciones en un paquete sigiloso y en red. El campo de batalla moderno requiere un avión que pueda hacer más que solo pelear. Necesitan recopilar y compartir datos, operar sin ser detectados y golpear con precisión milimétrica. A veces simultáneamente, y es ahí donde las limitaciones del F-16 se hacen evidentes. Cuando enfrentas al F-16 contra la nueva generación de cazas, como el F-35, el Eurofighter Typhoon o el JAS-39 Gripen, es como comparar un coche deportivo clásico con un supercoche nuevo. Sin embargo, el JAS-39 Gripen es quizás el más cercano en espíritu al F-16. Está diseñado para ser ligero, versátil y asequible, al igual que el F-16 en su apogeo. Pero el Gripen es más nuevo, incorporando aviónica avanzada, capacidades de enlace de datos y la flexibilidad para operar en entornos complejos y dirigidos por texto. Aunque no tiene el sigilo del F-35 ni la potencia bruta del Typhoon, ofrece una versión más modernizada y adaptable de lo que originalmente se propuso ser el F-16. Un caza multirol confiable que las fuerzas aéreas más pequeñas pueden permitirse. La verdad es que hay una clara brecha de capacidades cuando el F-16 se enfrenta a estos cazas modernos, pero eso no significa que sea irrelevante. En combates asimétricos, donde se enfrenta a grupos insurgentes o en enfrentamientos de baja tecnología, el F-16 aún puede mantenerse firme. ¿El F-16 está superado por los cazas modernos? Absolutamente. Pero en ciertos contextos todavía tiene un papel que desempeñar. Es un luchador que está envejeciendo con gracia, aún capaz de proporcionar valor en el entorno adecuado, incluso si ya no es el campeón indiscutible que una vez fue. De alguna manera, la longevidad del F-16 dice mucho sobre lo bien que fue diseñado en primer lugar, incluso frente a rivales más nuevos y avanzados. A medida que muchos países modernizan sus fuerzas aéreas, el atractivo de los avanzados cazas de quinta generación ha crecido. El gobierno de los Estados Unidos ha sido una fuerza impulsora significativa detrás de esta transición, alentando activamente a los aliados a avanzar a jets como el F-35. Sin embargo, este impulso por la modernización ha tenido un costo para el F-16. Los pedidos han fluctuado a medida que más países dirigen su atención y presupuestos a jets más nuevos.
Las naciones que una vez dependieron del F-16 están eliminándolo gradualmente o reduciendo su uso, ya no dependen de él como su principal herramienta de combate aéreo. Mientras tanto, el creciente poder económico de países como China y Rusia ha añadido una nueva capa de competencia, ya que producen sus propios aviones avanzados, provocando carreras armamentísticas regionales que cada vez más dejan fuera de la imagen al F-16. ¿Pero es este realmente el fin del F-16? No necesariamente. Aunque el luchador pueda haber pasado su mejor momento en el combate de primera línea, no significa que haya perdido toda relevancia. De hecho, el F-16 aún tiene roles potenciales más allá de las peleas de perros de alto riesgo. De cierta manera, la historia del F-16 ha dado la vuelta completa. Comenzó como un caza versátil y rentable en el que los países de todo el mundo podían confiar. Y ahora, cuando se acerca al final de su vida operativa, está sirviendo como un caza versátil y rentable en el que los países de todo el mundo pueden confiar.